Hola, hola, mis amores. Bienvenidos a su canal favorito de chismecitos y telenovelas turcas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un mar de amor, intriga y sobre todo mucho drama turco. Porque hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a analizar esa famosa foto que, según los rumores, derritió a Kerem Bürsin. Vamos a desentrañar qué la hizo tan especial, qué significó para él y, por supuesto, vamos a repasar toda la historia de amor y desamor, de estos dos talentosísimos actores que nos robaron el corazón en Sen Kalkam, o como la conocemos por aquí, Love is in the air. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, los chismes más calientitos del mundo de las telenovelas turcas. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el tema, porque eso nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Así que vamos a darle con todo. Bien, ahora sí vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos evocan pasión, romance, éxito y, por qué no decirlo, también un poquito de polémica. Su historia comenzó como la de muchos otros actores, en el set de una telenovela. Pero la química entre ellos fue tan palpable, tan intensa, que traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Sen Kalkam fue un verdadero fenómeno. La historia de Eda y Serkan, dos personajes tan diferentes pero tan complementarios, nos enganchó desde el primer capítulo. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la conexión que existía entre Hande y Kerem. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que lo que veíamos en la pantalla era mucho más que actuación. Era algo genuino, algo real. Era, en pocas palabras, magia. Y efectivamente no tardó en confirmarse lo que muchos sospechábamos, Hande y Kerem estaban enamorados. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans estaban eufóricos, celebrando que su pareja favorita de la ficción se había convertido en realidad. Era como si un sueño colectivo se hubiera hecho realidad. Y ellos, por su parte, no dudaron en compartir su felicidad con el mundo. Las fotos juntos, los mensajes cariñosos en redes sociales, las entrevistas en las que se dedicaban halagos mutuos. Todo indicaba que estaban viviendo un romance de ensueño. Viajaron juntos a destinos exóticos, compartieron momentos especiales con sus familias y amigos, y se convirtieron en una de las parejas más admiradas del momento. Se les veía radiantes, enamorados, inseparables. Era la pareja perfecta, al menos desde la perspectiva de sus fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se decía que las agendas apretadas de ambos, la presión mediática, los compromisos publicitarios y las diferencias de personalidad habían comenzado a afectar la relación. La vida en el ojo público puede ser muy demandante, y no todas las parejas logran sobrellevarla. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem decidieron separarse. La noticia fue un duro golpe para sus fans, que no podían creer que su historia de amor había llegado a su fin. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Algunos decían que había sido por celos profesionales, otros por infidelidades, siempre hay alguien que saca ese tema, y otros simplemente por incompatibilidad. Se inventaron historias de todo tipo, algunas más descabelladas que otras. Pero lo cierto es que ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre las razones exactas de su separación. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer declaraciones que puedan alimentar aún más la polémica. Han sido muy respetuosos el uno con el otro, al menos públicamente. Y eso, en un mundo tan dado a los escándalos, es algo que hay que destacar. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, esa famosa foto que supuestamente derritió a Kerem. ¿De qué foto estamos hablando exactamente? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial de que Kerem haya dicho explícitamente que una foto en particular lo derritió. Pero sí hay una imagen que ha circulado mucho en redes sociales y que ha generado todo tipo de comentarios, teorías y hasta debates acalorados. Se trata de una foto de Hande en la que aparece radiante, luciendo un vestido elegante y una sonrisa preciosa. Es una foto muy natural, muy espontánea, que captura la belleza y la esencia de Hande a la perfección. No es una foto posada, ni retocada en exceso. Es una Hande genuina, tal y como la conocemos y amamos. ¿Por qué esta foto en particular habría derretido a Kerem? Bueno, podemos especular sobre varias razones. Aquí es donde entramos en el terreno del chisme jugoso, así que agárrense.
En primer lugar, como ya dijimos, Ande se ve absolutamente hermosa en la foto. Su sonrisa es contagiosa, su mirada es penetrante y su belleza es innegable. Es una mujer deslumbrante y esa foto lo captura a la perfección. En segundo lugar, la foto puede haber evocado recuerdos especiales en Kerem. Tal vez la foto fue tomada durante un momento feliz de su relación, o tal vez simplemente le recordó lo mucho que amaba a Ande. Quizás esa foto le trajo a la mente un viaje que hicieron juntos, una cena romántica, un momento íntimo que compartieron. Los recuerdos pueden ser muy poderosos, y una simple foto puede desencadenar toda una avalancha de emociones. Y en tercer lugar, la foto puede haber despertado en Kerem sentimientos de nostalgia y arrepentimiento. Tal vez al ver la foto se dio cuenta de lo que había perdido y lamentó que su relación con Ande no hubiera funcionado. Es posible que se preguntara qué habría pasado si hubieran hecho las cosas de manera diferente, si hubieran luchado más por su amor. Todos hemos sentido ese tipo de arrepentimiento en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Es importante recordar que todo esto son solo especulaciones. No sabemos con certeza qué pensó o sintió Kerem al ver esa foto. Solo podemos imaginarlo basándonos en lo que sabemos de su relación y en lo que hemos visto en las redes sociales. Pero lo que sí es evidente es que la imagen tuvo un impacto en las redes sociales y generó un gran debate entre los fans de la pareja. Muchos fans expresaron su esperanza de que Ande y Kerem volvieran a estar juntos. Soñaban con una reconciliación, con un segundo capítulo en su historia de amor. Otros, en cambio, consideraron que era mejor que cada uno siguiera su propio camino, que ya habían tenido su oportunidad y que era hora de pasar página. Y otros simplemente se limitaron a admirar la belleza de Ande y a recordar los buenos momentos que vivieron junto a Kerem. Pero más allá de la foto en sí, lo que realmente importa es la historia de amor que vivieron Ande y Kerem. Una historia que nos cautivó a todos y que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Una historia que, aunque haya llegado a su fin, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Fue un amor de telenovela, un amor que trascendió la pantalla y que nos hizo soñar con un final feliz. Y es que ¿quién no se ha enamorado alguna vez de una pareja de la televisión? ¿Quién no ha soñado con que sus personajes favoritos de la ficción se conviertan en realidad? Ande y Kerem nos dieron esa oportunidad, nos permitieron creer que el amor de cuento de hadas era posible. Nos hicieron sentir parte de su historia, nos invitaron a compartir su felicidad. Y por eso su separación dolió tanto. Por eso, aunque su relación haya terminado, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Ambos son talentosísimos actores que han logrado conquistar al público con su carisma y su profesionalismo. Y ambos han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Son dos estrellas que brillan con luz propia, y que seguirán haciéndolo por mucho tiempo. Ahora, dejemos de lado la foto en sí y hablemos un poco más sobre la carrera de ambos actores después de su separación. Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos en la televisión y en el cine. Ha protagonizado varias telenovelas que han sido muy bien recibidas por el público, y ha demostrado su versatilidad como actriz interpretando personajes muy diversos. Se ha reinventado, ha asumido nuevos retos y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Además, Hande se ha convertido en una verdadera influencia en las redes sociales. Su cuenta de Instagram tiene millones de seguidores, y sus publicaciones son siempre muy comentadas y compartidas. Hande se ha convertido en un referente de estilo y belleza para muchas mujeres en todo el mundo. Es una embajadora de marcas de renombre y su influencia en el mundo de la moda y la belleza es innegable. Por su parte, Kerem Bürsin también ha continuado trabajando arduamente en su carrera. Ha protagonizado varias series de televisión y películas, y ha demostrado su talento como actor interpretando personajes complejos y desafiantes. Ha explorado diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia, y ha demostrado que es un actor muy completo. Kerem también ha estado muy involucrado en causas sociales y humanitarias. Ha participado en campañas de concienciación sobre diversos temas, y ha utilizado su plataforma para promover la igualdad y la justicia social. Es un hombre comprometido con su comunidad, y utiliza su fama para hacer el bien. En definitiva, tanto Hande como Kerem son dos personas exitosas y comprometidas con su trabajo. Han logrado superar los obstáculos que se han presentado en su camino, y han demostrado que son capaces de alcanzar sus metas con esfuerzo y dedicación. Son dos ejemplos de superación y de perseverancia. Y aunque su relación amorosa haya terminado, ambos siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del espectáculo. Sus fans los siguen apoyando incondicionalmente y esperan con ansia sus próximos proyectos. Siempre estarán ahí para aplaudir sus éxitos y para animarlos en los momentos difíciles. Así que, mis amores, ahí lo tienen. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una historia de amor que nos cautivó a todos y que, aunque haya llegado a su fin, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones.
Y esa famosa foto que tal vez derritió a Kerem, o tal vez no, pero que sin duda generó un gran debate en las redes sociales. Es una historia llena de matices, de emociones y de incertidumbre. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que lo que vemos desde fuera a menudo es solo la punta del iceberg. No sabemos lo que realmente pasó entre Hande y Kerem, ni cuáles fueron las razones que los llevaron a separarse. Solo podemos especular, basándonos en lo que leemos en los medios y en lo que vemos en las redes sociales. Pero lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas y exitosas, que han logrado conquistar al público con su trabajo. Y que, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más calientitos del mundo de las telenovelas turcas. Porque aquí nos encanta el drama, pero también nos gusta el respeto y la objetividad. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hablamos de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su éxito en la telenovela Sen Kalkam, de su separación, y de esa famosa foto de Hande que supuestamente derritió a Kerem. También hablamos de la carrera de ambos actores después de su separación, y de cómo han seguido cosechando éxitos en la televisión y en el cine. En resumen, una historia llena de amor, drama, éxito y por supuesto, mucho chisme turco. Una historia que nos ha hecho reír, llorar y soñar. Una historia que, como todas las buenas telenovelas, nos ha dejado con ganas de más. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de descubrir el mundo de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció la foto de Hande? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus chismes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y que le den like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Así que ya saben, denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Antes de despedirme por completo, quiero recordarles que estén atentos a las próximas noticias del mundo de las telenovelas turcas. Siempre hay nuevos proyectos, nuevas parejas y nuevos dramas que nos mantendrán enganchados. Así que no se pierdan nada. Y no olviden que el mundo del espectáculo es impredecible, así que quién sabe que quizás Hande y Kerem nos sorprendan con una reconciliación en el futuro. Nunca se sabe. Así que ya lo saben, mis amores. Denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con respeto.